comenzar con la sesión del día de hoy, la segunda sesión de astronomía para la cuarentena. Bueno, esta fotografía es una fotografía de exposición. El día de hoy voy a hablar de la esfera celeste y voy a discutir acerca de los objetos que se encuentran en el cielo y de las constelaciones. Lo que voy a contar, o parte de lo que voy a mostrar, está en este texto que les mostré el otro día, que se llama Astronomía Elemental, y del cual es un libro que escribí hace ya más de 10 años. Así que es un texto básico, introductorio, y creo que prácticamente todo lo que voy a contar está ahí. Por si después lo quieren buscar, lo pueden buscar en Google Books con su nombre, Astronomía Elemental, y si no, luego también me pueden pedir a mí el link para que lo puedan descargar gratuitamente. Vean que es la misma imagen que aparecía de fondo al inicio de la transmisión, ¿no? Bueno, vamos entonces a definir lo que es la esfera celeste. Quiero mostrarles lo que tengo acá, que es un software que se llama Stellarium. En realidad sin la E, bueno, ahí aparece el nombre, ¿no? En la esquina superior aparece el nombre, se llama Stellarium. Y la gracia de este software, bueno, es un software tipo planetario, lo que se denomina un software tipo planetario. Y lo que hace es, bueno, el paisaje, obviamente el que aparece aquí es solamente referencial. Y lo que hace es simular el cielo nocturno, bueno, todos los objetos de la bóveda celeste, incluido el horizonte. Y si uno lo configura correctamente, por ejemplo le dicen qué lugar está, yo estoy en la ciudad de Valparaíso, entonces está aquí configurado para Valparaíso, pero ustedes pueden poner aquí la ciudad que ustedes quieran. Y bueno, me imagino que todas las grandes ciudades están acá en este software. Si no, a través de las coordenadas también lo pueden ingresar directamente. Y en este caso yo marqué el horario de verano porque todavía en estos días estamos en verano, por lo menos en horario de verano aquí en Chile. Y creo que ya la próxima semana tenemos el horario normal, nuestro horario normal. Así que ojo con eso para la próxima sesión, en caso de que las horas no coincidan. Y bueno, si uno lo configura correctamente, vean que aquí aparece señalado en el mapa mi ubicación, obviamente una ubicación muy referencial. Pero aquí coincide Valparaíso y aquí están las coordenadas en caso que ustedes no encuentren la ciudad, pueden ingresar con un GPS, por ejemplo, de un celular, pueden determinar las coordenadas o con Google Maps o alguna otra aplicación. En este caso, el software está reconociendo tanto la fecha, el día 28 de marzo de 2020, como la hora. O sea que en este sentido, además, me dicen qué lugar de la Tierra, dice, bueno, primero que estoy en el planeta Tierra y luego que estoy en la ciudad de Valparaíso. ¿Listo? O sea que el software está listo para usar. Bueno, este software se puede descargar gratuitamente y está, creo que en multiplataformas, así que quienes tienen Windows, Linux y Mac lo pueden usar. La verdad que no estoy seguro de Mac, pero me parece que sí. Al menos en Linux yo lo he utilizado, así que es un software que se puede utilizar para Linux. Y bueno, tiene varias utilidades que voy a ir mostrando. Esto no es un manual de cómo usar el software, pero sin embargo a medida que vaya usando cosas las voy a ir nombrando. Y luego pueden buscar algún tutorial, si es que no lo conocen el software y lo quieren aprender a usar, lo pueden buscar, seguro que van a encontrar algo. Bueno, aparecen aquí los puntos cardinales, ¿no? Aquí está el norte, aquí está el oeste, y bueno, si me muevo, va a aparecer el sur, ¿no? Y por el otro lado, el este, ¿no? Como les decía, esta figura del paisaje es referencial y de hecho puedo quitarla. Desaparece, ¿no? Y además hay una particularidad que es que puedo quitar la atmósfera terrestre. Entonces eso significa que se va a comportar como si estuviera de noche. Pero claro, con el sol, apareciendo el sol en la ubicación en la cual está en este momento, claro que esto es una simulación, ¿no? O sea que puede tener algún pequeño error respecto de la ubicación real, pero en general es un muy buen software, está muy bien hecho y algún día podemos discutir en otra sesión de la gente que programa este tipo de software. Ahora, en el cielo nocturno, o sea, bueno, en el cielo diurno en este caso, está el Sol
y está la luna, ¿no? La luna posiblemente, veamos en qué fase está, la verdad que no recuerdo exactamente la fase de la luna, está creciente. ¿Cómo sé que está creciente? Porque veo la C. Así de simple, hay una C aquí, que es la que se marca por la zona iluminada, entonces significa que la luna está creciente. Y muy cerca de la luna está el planeta Venus. Y aquí vean, hay un grupo de estrellas, déjenme ubicarme primero. Aquí está Aldebarán. Bueno, las personas que conozcan un poco el cielo van a ubicar. El Aldebarán es una estrella muy conocida que está en la constelación de Taurus, el Toro. De hecho, está este grupo de estrellas que forma como una V corta o una V, justamente son parte de los cuernos del Toro. Y en esta región de acá, este grupo de estrellas se conoce como las Pléyades. Es un grupo de estrellas jóvenes en el contexto, claro, astronómico. Y bueno, de momento vamos con esto, ¿no? O sea que si yo pudiera de alguna manera en este momento apagar la luz del sol, como ocurrió por ejemplo en el eclipse del año pasado, o pudiera quitar la atmósfera, bueno, podría ver las estrellas de fondo, ¿no? Y dentro de las particularidades de la noche del día de hoy, o sea que esto, si ustedes tienen despejado en el lugar donde están, en el lugar cual sea en el cual se encuentren ubicados en este momento, a la puesta del sol, entonces en la cercanía de la luna debieran poder apreciar el planeta Venus. Que el planeta Venus también debe estar en fase, como la luna. Veamos en particular. A ver, voy a centrarlo con este botón que está acá. Uno puede centrar el objeto que selecciona. Entonces le digo esto y me lo ubica en el centro. Entonces yo puedo ahora, con el mismo ratón o el mouse, puedo hacer un agrandamiento. Y vean que aparece, ¿no? Está en fase. Ahora, ¿cómo sabía yo a priori que estaba en fase? Bueno, porque está en una ubicación similar en la esfera celeste a la de la luna. Entonces significa que el Sol, desde su propia perspectiva, o sea, desde nuestra perspectiva, el Sol está a su izquierda, ¿no? Entonces, como está a su izquierda, el Sol debe estar iluminando la mitad del lado izquierdo, que es la mitad que está apuntando hacia el Sol. Ahora, esto a simple vista no se ve, y de hecho con telescopio tampoco es tan fácil de ver. Depende mucho la altura en la que esté y la transparencia del cielo y algunas otras características. Venus, el planeta Venus. Ahora, Venus es un planeta que en realidad es fácil de poder identificar. ¿Cómo uno sabe que es fácil de identificar? Porque siempre, nunca se aleja más de 45 grados del Sol. Aquí la verdad que no tengo claro cuántos grados tiene porque, si lo veo aquí. Y aquí a la izquierda, cuando uno selecciona un objeto, aparece una serie de datos. Luego voy a explicar algunos de ellos. Y uno de los datos que aparece debería ser justamente la elongación. Ahí está, la elongación. La elongación representa el ángulo visto desde nuestra perspectiva. O sea, si yo trazo una línea desde mi posición hacia el Sol y trazo una línea desde mi posición hacia el planeta Venus, el ángulo que forma estas dos líneas es justamente el ángulo que se llama elongación. ¿Listo? La elongación es el ángulo que forma el objeto, en este caso el planeta Venus, con respecto al Sol. Y vean que aparece 46 grados. 90 grados es lo que hay si nosotros pensamos el punto que está justo sobre nuestras cabezas, que se llama el cenit. El punto que está sobre nuestras cabezas es el cenit. El cenit está a 90 grados sobre el horizonte. Entonces 45 grados es justamente la mitad de altura entre el punto que está entre el horizonte y nuestra cabeza. Y aproximadamente Venus nunca se aleja más que esto, 45, 46, 47 grados. Entonces en este momento Venus está muy cerca de su máxima elongación, es decir, la máxima separación que puede tener con el Sol. Entonces cuando esto ocurre, apenas el Sol se pone, lo vamos a ver enseguida porque voy a adelantar el tiempo. Voy a quitar perdón, no era eso. Voy a volver a poner la luz del día. Vean que Venus desaparece, a pesar de que tal vez con un instrumento, bajo ciertas condiciones, pudiera ser visible, incluso con luz de sol, dependiendo, claro, del brillo que tenga, el brillo que refleje. Entonces lo que voy a hacer es adelantar un poco mi reloj, que aquí vean que aparecen unos botones, y hay uno que tiene las
La flecha está igual que las máquinas de reproductoras, con una doble flecha que significa que hace que el tiempo transcurra más rápido que el tiempo normal. O sea, cuando yo aprieto este botón deja de estar en el tiempo real y a la hora exacta en la cual estábamos observando. Le voy a decir que se apure un poco más para... Perfecto, ya estoy... Vean que ya el sol está casi en el horizonte y el cielo empieza a cambiar de color. Esto es lo que denominamos el ocaso. Y en algún momento va a aparecer ya Venus. Entonces, ¿cómo identificamos a Venus en el cielo nocturno? Bueno, cuando está el atardecer suele ser, aparte de la luna, el primer objeto que aparece en el cielo. Cuando está, insisto, al atardecer, porque a veces Venus está al otro lado del sol. Ahora lo voy a explicar enseguida. Quiero mostrarles cómo Venus se hace visible a medida que se va oscureciendo. Vean, aquí... No, la verdad que no sé si ustedes lo ven en su pantalla, pero en la mía yo ya veo el punto brillante donde está Venus y el sol todavía está recién bajando en el horizonte. Y bueno, si sigo adelantando el tiempo, vean que de a poco se hace cada vez más brillante, claro, porque la atmósfera interviene menos, el fondo es más oscuro y empiezan a aparecer estrellas, las estrellas más brillantes. Entonces, una de las formas de identificar al planeta Venus es por esto, es porque nunca se aleja más de 45, 46, 47 grados del Sol. Cuando está al atardecer, cuando el Sol se pone, es uno de los primeros objetos, después de la Luna, el primer objeto que aparece brillante en el cielo. Y después de eso empiezan a aparecer las estrellas. Entonces, el planeta Venus es un planeta que es fácil de identificar. Ojo, que como les dije hace un momento, Venus puede estar en otras ocasiones, ahora está al atardecer, pero hay otras veces que está al amanecer. Por eso se le llama, o se le conoce también como el lucero del alba, y cuando está en la mañana, ¿no? Veamos, ahora sería el ocaso. Voy a devolverme, porque quiero mostrarles otra cosa. Voy a poner al sol una altura mayor de la que tiene en este momento, porque quiero mostrarles cómo, ahora sí, y voy a quitar de nuevo el cielo. Entonces les decía que Venus está, desde nuestra perspectiva, al lado derecho del Sol. No voy a centrar el Sol aquí. Voy a centrar el Sol. ¿Recuerdan cómo se hacía con esta tecla de acá? Y entonces voy a centrar el Sol y entonces voy a trazar una línea imaginaria vertical que pasa justo por el Sol. Entonces, desde nuestra perspectiva, los objetos que están a la derecha del Sol se ven después de que se pone el Sol. Y los objetos que están a la izquierda del Sol se ven al amanecer. Es decir, voy a retroceder lo suficiente como para que sea de mañana, antes de que el Sol salga. Ya. Este es el momento en el cual el Sol está apareciendo por el horizonte. De hecho, si pongo la luz de la atmósfera, se va a ver que ya está brillante, ¿no? Entonces, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Voy a quitar un poquito, voy a poner un poco más temprano todavía. Ya, vean que la hora que muestra acá, el día de hoy, el 28, pero a las 7:35 de la mañana, claro, estamos siempre pensando desde mi ubicación, ¿no? Entonces vean que aquí aparece un objeto brillante que es Mercurio. Mercurio, al igual que Venus, son dos objetos que siempre están en las cercanías del Sol. Entonces, como siempre están en las cercanías del Sol, existen tres posibilidades. O se ven al atardecer, o se ven al amanecer, o no se ven. ¿En qué posibilidades estos objetos no se ven? Es cuando están realmente cerca del Sol. Cuando están realmente cerca del Sol es imposible verlos, porque aparecen o desaparecen en el horizonte casi con el Sol. Pero en cambio, si están desde nuestra perspectiva, como lo decía recién, no, a la izquierda o a la derecha, van a aparecer o en la mañana o en la tarde. Bueno, les decía entonces que Mercurio y Venus son dos planetas que están muy cerca del Sol. En general, nunca se alejan mucho. Mercurio nos aleja más de 30 grados, Venus en torno a los 45 grados. Ahora, 30 grados es un poquito menos de un tercio, ¿no? O sea que si yo considero que el cenit, es decir, el punto que está justo sobre mi cabeza, está a 90 grados sobre el horizonte, si levanto mi mano,
si levanto mi mano y la pongo justo apuntando sobre mi cabeza, estoy a 90 grados. Si la pongo horizontal, estoy a 0 grados. Entonces 30 grados es casi un poquito menos de un tercio, o sea que si desde 90 divido en 3 partes, la primera sería más o menos la altura máxima que alcanza Mercurio. De hecho, los telescopios profesionales nunca apuntan a menos de 30 grados, y es por eso que Mercurio es un objeto que prácticamente nunca se observa con un telescopio profesional. Entonces, es un objeto que costó muchísimo poder saber información de él, por lo menos telescópica. Se tuvieron que enviar misiones para tener imágenes detalladas del planeta. Bueno, había una pregunta. Gabriel me pregunta que dice que no entendió bien lo de los ángulos de Venus con respecto al Sol. Bueno, lo voy a explicar con Mercurio, ahora ya que Mercurio es el objeto que tengo en el cielo. Nuevamente voy a quitar esto y voy a hacer que el Sol esté sobre el horizonte para poder explicar la idea. Ya, entonces lo que decía es lo siguiente. Si yo trazo una línea imaginaria desde donde yo estoy parado en este momento hacia el Sol y trazo otra línea imaginaria desde mi ubicación, en este caso hacia Mercurio, esas dos líneas forman un ángulo. Imagínense entonces que estoy apuntando hacia el Sol, en esa dirección. Apunto hacia el Sol y paralelamente apunto hacia el planeta, en este caso Mercurio. Entonces el ángulo que forman esta línea con esta línea, ese es un ángulo, se denomina elongación. Entonces la elongación de los planetas como Mercurio y Venus, que son dos planetas que siempre están en las cercanías del Sol, no superan un cierto valor. En el caso de Mercurio es en torno a los 30 grados y en el caso de Venus es en torno a los 45 grados. Entonces eso significa que son planetas, se les puede clasificar a partir de esta idea como planetas inferiores. Y los planetas inferiores entonces serían aquellos que en el cielo siempre están cerca, nunca se alejan más allá de un cierto valor desde el Sol. Y en este caso son dos planetas, son Mercurio y Venus. Ya, Diego me pregunta acá que cuál es la razón por la cual los telescopios profesionales no apunten a menos de 30 grados. Eso tiene que ver con los esfuerzos que tienen que hacer los soportes. Bueno, un telescopio profesional pesa en general varias toneladas. Entonces tienen ciertas posiciones en las cuales están diseñados para soportar las tensiones y los esfuerzos respectivos. Y bajo cierto ángulo, por una parte, esas tensiones, el telescopio no está diseñado para apuntar en esos ángulos en particular, pero además hay otro factor que tiene que ver con el grosor de la atmósfera. Supongan ustedes que esto de acá, con mucha imaginación, es la superficie terrestre. Y acá sobre esto, no está a escala, voy a hacer de forma exagerada, la atmósfera. El borde de la atmósfera, ¿no? No es algo tan preciso, pero esa es la idea. Entonces aquí tengo esto de aquí es la Tierra, ¿de acuerdo? La zona que estoy achurando es la Tierra. Entonces aquí vamos a poner Tierra. Esto con mayúsculas, ¿no? El planeta Tierra. Y después acá arriba esto representaría la atmósfera. Vamos aquí, atmósfera. Entonces, atmósfera. Esto. Entonces, en este lugar voy a ubicar a una persona. Una persona que observa está aquí. ¿Listo? Entonces, en este punto voy a poner un observador. Entonces, si yo mido desde donde observo un objeto que está arriba, la cantidad de atmósfera que hay depende del ángulo. Y mientras más cerca al horizonte,
la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar la luz que viene del objeto celeste es mayor. Y esto de hecho uno puede calcular cuánto cambia el grosor de la atmósfera a medida que uno baja. Y si no recuerdo mal, porque en algún momento lo he calculado, pero lo estoy diciendo de memoria, a los 30 grados hay aproximadamente 20 atmósferas. O sea, si esto le llamo H a la altura de la atmósfera cuando estoy apuntando hacia el cenit, aproximadamente a los 30 grados, no sé por qué no me deja escribir. Bueno, ustedes imagínense ahí el ángulo de 30 grados. Parece que es muy delgada la línea. Entonces, 30 grados, ahí sí, ahí se ve un poco mejor. Entonces ese ángulo de 30 grados, el grosor de la atmósfera es aproximadamente unas 20 veces el grosor que tiene a la altura del cenit. Bueno, volvamos a la idea entonces. Acabo de decir que estos dos planetas, Mercurio y Venus, vean que justamente en esta circunstancia, como Venus está al otro lado que Mercurio, Venus se ve al atardecer y Mercurio se ve al amanecer. Porque están en dos lados diferentes del Sol. A dos lados diferentes del Sol. Hay ocasiones en las cuales Mercurio y Venus están en el mismo lado, pueden estar en este lado de acá, se verían al atardecer, o en este otro lado y se verían al amanecer. Bueno, vean ustedes que acá hay una serie de objetos, algunos están con nombre, ¿no? La gran mayoría de las estrellas tienen nombre de catálogo, es decir, alguna codificación alfanumérica. Pero sin embargo las estrellas más brillantes tienen nombres que tal vez no son comunes para nosotros, pero porque son nombres que han sido heredados, o nombres latinos, nombres griegos o nombres árabes. Por ejemplo, Pollux es un nombre latino, Capella es un nombre latino, pero Aldebarán, por ejemplo, es un nombre de origen árabe. Y bueno, lo que quiero hacer es mostrar de que para ubicar una estrella en el cielo, si quiero saber indicarle a un telescopio que vaya acá, o si les quiero decir miren esa estrella en particular, no podemos hacerlo con descripciones simples y vagas porque eso genera ambigüedad. Si yo les digo mire la estrella que está justo arriba de la casa, ¿no? Aquí está la casa, la estrella que está justo arriba de la casa, ustedes van a decir cuál, ¿no? Entonces decir, bueno, la que es de color rojizo, que es justamente esta estrella de aquí, que es una estrella bastante famosa. Esta es una estrella bastante famosa y que ha estado de moda de hecho este último tiempo, ya les contaré en algún momento por qué. O Sirio, por ejemplo, ¿no? Son estrellas bastante famosas, en particular Sirio es la estrella más brillante del cielo, eso ya le da una particularidad. Y esta estrella que se llama Betelgeuse, es una estrella que está en una constelación famosa que es la constelación de Orión. Ya voy a ir a las constelaciones. Lo que le quiero contar primero es que para poder decir dónde está una estrella en el cielo, necesitamos algo que sea objetivo. Y para eso se inventan lo que se denominan los sistemas de coordenadas. ¿Qué significa un sistema de coordenadas? Significa básicamente llenar lo que voy a llamar la esfera celeste. Voy a definir enseguida qué es lo que es la esfera celeste. Voy a llenar la esfera celeste con un rayado de líneas. Unas que son paralelas, que son estas de aquí. Este punto que está acá es el cenit, que es el punto que está justo sobre nuestra posición. Y entonces aparecen acá estas líneas que están en un cierto ángulo. Vean que aparecen aquí. Ya, vean que aparece aquí arriba, en estos números, aparecen unos ángulos, ¿no? Aquí aparecen más 70 grados, más 60 grados, más 50. Este punto de acá está a 90 grados, es el que está en el cenit. Y el horizonte está a 0 grados. Vean que aquí aparece un 10 grados y el que está justo acá, ahí justo hay una estrella, entonces tal vez no se alcanza a notar, pero ahí aparece 0 grados. O sea que el horizonte en este sistema de coordenadas que es local, es decir, está centrado en la posición del propio observador, el cenit está a 90 grados y el horizonte está a 60 grados. Y entonces de aquí lo que uno puede hacer es medir ángulos. Vamos a medir dos ángulos, ya voy a explicar cuáles. Ahora, el problema que tiene este sistema de coordenadas es que otro observador que está en otro lugar va a medir otros valores de coordenadas. Es decir, las coordenadas van a ser un par de números que van a decir en qué parte del cielo está un objeto. Y otro observador que utilice también este sistema de coordenadas va a tener otros valores diferentes para los objetos del cielo. Entonces existe una complicación si es que yo me quiero comunicar con otro ser humano que esté observando estos mismos objetos pero en una ubicación diferente.
Entonces para eso existe otro sistema de coordenadas. Este sistema le voy a llamar el alta azimutal, ya lo voy a explicar enseguida. Y existe otro sistema de coordenadas, que es este que apareció ahora en violeta. Y que está basado, voy a quitar el que estaba recién, el que acabo de explicar. Y este está basado en una idea que se llama el polo celeste. Y les voy a indicar enseguida qué es lo que significa el polo celeste. Primero lo voy a centrar. Creo que no alcancé a centrarlo correctamente. Y ahora sí, voy a centrar esa estrella que está muy próxima al polo. Ya van a ver por qué. Ya. Ahora sí voy a adelantar el tiempo, porque quiero que observen qué va a pasar con las estrellas que están aquí, en torno de ese punto. Vean qué pasa con las estrellas cuando pongo que el tiempo transcurra más rápido. Vean ese punto, ¿qué le pasa a ese punto? Voy a dejar el mouse puesto ahí, para que ustedes lo observen. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando? Ya, aquí tengo ya el comentario de Benjamín. Dice, los objetos rotan a su alrededor. Y Felipe me dice, el único que se mantiene en su posición. Y Leia me dice, rodean al punto. Antonella me dice, el eje de rotación de la Tierra. Ya. A ver. Todos tienen razón. Pero que sea el eje de rotación de la Tierra no es en lo absoluto evidente. Eso requiere un modelo. Lo primero que uno puede observar, acá, es que las estrellas se mueven en el cielo. Hay estrellas que salen, en este caso, por el sureste, y recorren el cielo, y se ponen por el suroeste. ¿Lo ven? Vean, por ejemplo, el caso Antares. O esta Canopus, que acaba de salir por acá, Rigel salió acá, Sirio acaba de salir ahí, y en un rato va a estar poniéndose por el otro lado. Entonces, las estrellas se mueven en el cielo en torno de un punto, y ese punto que permanece fijo le vamos a llamar el polo celeste. Ese punto fijo se llama el polo celeste. Y las estrellas se mueven en torno de este punto denominado el polo celeste. Vean que el enrejillado la grilla del sistema coordenado, ahora está basado en este punto inmóvil del cielo que se llama el polo celeste. Entonces las líneas van de un polo al otro polo. Nosotros podemos ver solamente un polo porque estamos en el hemisferio sur. En el hemisferio sur solamente podemos ver el polo sur celeste. Pero si estuviéramos en el polo norte, podríamos ver el polo norte celeste. Para poder verlo aquí yo tengo que quitar el horizonte porque está bajo el horizonte ese punto. Era esto. Ven que ahí está el polo norte celeste, y entonces lo que estoy haciendo es mirar una esfera desde dentro con dos polos, el polo norte y el polo sur. Ahora, ¿cómo sé que uno es el norte y el otro es el sur? Bueno, porque en el polo norte hay una estrella que está muy cerca del polo y es brillante. Aquí también hay estrellas cerca del polo, pero no son brillantes, entonces no se ven a simple vista. Entonces pareciera a simple vista que esta zona está libre de estrellas. En realidad con un instrumento uno puede verificar que eso no es así. Pero en cambio en el polo norte aparece esta estrella que está muy cerca del polo, que se denomina estrella polar. Esta es una fotografía de exposición. A los que les gusta la fotografía y conozcan de fotografía, se puede lograr dejando el obturador abierto por muchas horas. De hecho, en esta imagen es desde el atardecer hasta el amanecer. En una parte se ve el sol del crepúsculo y en el otro el sol del amanecer. Y aparece en esta región, en este punto central, aparece justamente el polo sur. Bueno, aquí la imagen se ve pixelada, pero ahí está el polo sur. Y estos trazos que aparecen aquí, estos trazos son los trazos de las estrellas que se fueron moviendo en torno a este punto celeste que es el polo. Ahora, esto no es algo que uno pueda ver en tiempo real. La verdad que requiere por lo menos que transcurra una media hora para que uno pueda apreciar cómo las estrellas van cambiando de posición. Pero cuando uno va a observar, o cuando uno no tiene la luz de la ciudad, puede ver efectivamente cómo las estrellas van apareciendo y desapareciendo.
Un ejemplo de ello son las estrellas de la Cruz del Sur. Y les voy a mostrar entonces una constelación que es muy famosa, que es la constelación de la Cruz del Sur. Y la constelación de la Cruz del Sur es este grupo de estrellas que está acá, que estoy señalando con el puntero. Entonces, este grupo de estrellas, si yo trazo una línea de esta estrella y una línea de esta estrella, eso forman aproximadamente una cruz. Y la particularidad es que el eje mayor de esta cruz apunta más o menos, no exactamente, más o menos en la dirección del polo sur. Entonces este grupo de estrellas típicamente es la forma más fácil o más básica de poder ubicar la región del polo celeste, perdón, la región de la esfera celeste donde está el polo celeste. Voy a definir ahora qué es lo que es la esfera celeste. La esfera celeste es una esfera imaginaria que está más allá de la esfera terrestre, que es donde nosotros estamos ubicados, y vamos a suponer que las estrellas y los objetos que vemos en el cielo están pegados a esta esfera celeste. Y al estar pegados sobre la esfera celeste, entonces sería la esfera celeste la que rota en torno de la Tierra. Y los polos celestes entonces sería el lugar por el cual pasa el eje imaginario de rotación de la esfera celeste. Vean que además, bueno, el polo sur celeste tiene algunos objetos bien interesantes como son las nubes de Magallanes. Aquí está la gran nube de Magallanes y en esta otra región está la pequeña nube de Magallanes. Entonces les quiero mostrar cómo la Cruz del Sur, bueno, primero voy a retroceder un poco el tiempo, porque quiero que vean cómo las estrellas de la Cruz del Sur, si hay montañas, claro, aquí parece que rozan el horizonte, ¿no? Pero generalmente, por lo menos aquí en Chile hay montañas, entonces nunca uno ve realmente las estrellas del horizonte, por lo menos en el lado donde está el polo sur. Muy rara vez puede ver hasta el horizonte. Entonces las estrellas aparecen por un costado del... Ahora lo vamos a ver. Aparecen por un costado y empiezan progresivamente a subir, a aumentar la altura sobre el horizonte. Pero siempre este eje apuntando más o menos hacia el polo sur, ¿no? Este grupo de estrellas son un grupo de estrellas que se utiliza mucho y uno las ve en el cielo. En poco rato, como uno las identifica y son fáciles de identificar, en poco rato uno ve cómo estas estrellas suben en el cielo. Ahora, cerca de la Cruz del Sur existe otro grupo de estrellas también que son famosas, una de ellas que es Rigel del Centauro, que es también conocido como Alfa Centauro. Ahora voy a explicar este tipo de cosas. Creo que ya definí la esfera celeste. Definí ya la esfera celeste, entonces voy a volver acá, ¿no? Les decía que aquí, bueno, en el particular en esta imagen, esta es una imagen del Observatorio Paranal. Estos son dos telescopios del Observatorio Paranal que está desde Antofagasta hacia el desierto, en la segunda región de Chile. Y entonces aquí están registrados el trazo de las estrellas durante una noche. Y aquí se ve claramente que las estrellas parecen moverse en torno de este punto central que es el polo sur celeste. Nosotros, como les decía, solo podemos ver un polo celeste que es el polo sur. En la medida que nosotros nos vamos acercando hacia el sur, más al sur, el polo se eleva. Y a medida que nos acercamos hacia el ecuador, el polo baja hacia el horizonte. Si yo llegara hasta justamente el polo sur geográfico, es decir, en la Antártida, entonces el polo celeste estaría justo sobre nuestras cabezas en el cenit. Y en cambio, si yo me acercara hacia el ecuador, llegaría un momento en que el polo sur, yendo desde el sur, claro, haciendo ese supuesto que estoy viajando desde el sur, voy por ejemplo hacia Ecuador desde Chile, entonces a la medida que voy ascendiendo, acercándome hacia el ecuador terrestre, el polo sur celeste va bajando en el horizonte. Y cuando llego justo al ecuador, el polo debería estar exactamente en el horizonte, y el otro polo, que es el polo norte, debería también aparecer bajo el horizonte y ubicarse justo en el borde del horizonte. Y eso es algo, claro, extremadamente difícil de observar, pero hay alguien que ya lo observó y lo fotografió, que fue el mismo Stefan Guisard, a quien siempre agradezco el que pueda facilitarme sus imágenes. Estas son imágenes de la historia. Algún día, si tienen la posibilidad de conocer a Stefan, que trabaja justamente en el Observatorio Paranal, pídanle que les cuente la historia de cómo tomó esta fotografía. Una historia muy interesante, pero que no viene al caso que la cuente ni yo ni en este momento. Esta es una fotografía que tomó en el Ecuador, literalmente en el Ecuador. Entonces vean que aparecen los trazos de estrella en torno de dos puntos que están justo en lados diametralmente opuestos del horizonte.
Entonces este son un grupo de estrellas que están en el polo norte y este es un grupo de estrellas que están en el polo sur. Y además hay un grupo de estrellas que vean que en vez de hacer arcos trazan líneas prácticamente rectas. Bueno, rectas porque esta es una imagen plana de lo que acabo de decir que era una semisfera, ¿no? Y estas son las estrellas que están en las cercanías del ecuador y se llaman estrellas ecuatoriales. Entonces van a haber estrellas o constelaciones circumpolares y van a haber estrellas y constelaciones que son ecuatoriales. Ya, Gabriel Fuentes me dice, las estrellas se mueven en torno a él porque está alineado con el eje de la Tierra, ¿cierto? Y Javier Leighton me pregunta algo muy similar, dice, pero vemos que se mueven porque nos tomamos a nosotros como referencia, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Nosotros somos el centro en este caso, ¿no? Esta es una visión geocéntrica y es la única visión que realmente nosotros podemos tener sin tener que imaginarnos cosas, porque esto es lo que vemos. Nosotros vemos que las estrellas se mueven en torno de nosotros, que en este caso estamos ubicados en la Tierra. Ahora, después uno puede buscar modelos más rebuscados en los cuales la esfera celeste está fija. Sí, claro. O sea, de hecho, es un problema físico bastante interesante el saber si somos nosotros los que nos movemos, rotamos, o si es el universo el que rota en torno de nosotros. Y esa es una pregunta que no es de fácil respuesta. De hecho, se demoraron varios siglos en poder probar eso. Así que, de momento, para todos los efectos prácticos en astronomía, uno no requiere un modelo distinto que el modelo geocéntrico. Bueno, voy a volver entonces acá. Decía que las estrellas aparecen, estas son representaciones que están hechas para el hemisferio norte. Nosotros estábamos viendo recién, desde nuestra perspectiva, el hemisferio sur, ¿no? Entonces, en el polo sur, aquí sería en el polo norte, o sea, en el polo norte geográfico, un observador vería justo en el horizonte, justo sobre el cenit, el polo norte celeste y la estrella polar. Y las estrellas se moverían en círculos paralelos al ecuador y paralelos a su vez al horizonte. O sea, siempre son paralelos al ecuador celeste, pero además paralelos al horizonte. Es decir, las estrellas no saldrían por un lado y se pondrían por otro, sino que simplemente se moverían en círculos horizontales y paralelos al ecuador. En la medida que uno va viajando, en este caso, hacia el hemisferio sur, o se va acercando hacia el ecuador, entonces el polo norte empieza a bajar. Y cuando uno llega justamente al ecuador, el polo norte está sobre el horizonte y aparece el polo sur. Es exactamente el mismo ejercicio que acabo de hacer, viajando desde el sur hacia el ecuador, pero ahora está hecho desde el polo norte hacia el ecuador. La sesión pasada estaba discutiendo acerca de un fenómeno que se llama la pareidolia. La pareidolia es el fenómeno en el cual nuestro cerebro nos hace creer que ve cosas que no están ahí. Caras, por ejemplo. Recuerdo, típico sería pensar en las nubes, ¿no? Cuando uno ve formas en las nubes. O a veces en roca o en ciertas formaciones ve caras o algo que le parezca familiar, ¿no? Bueno, de la misma forma, ese fenómeno que se llama pareidolia también nos ocurre cuando observamos el cielo. Entonces, cuando observamos el cielo, empezamos a ver que empezamos a trazar líneas imaginarias entre las estrellas. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada habían 3 círculos que le había sacado un disco, una zona, unos trocitos, y que una parte importante de ustedes veían triángulos? Y yo les decía, y estuvimos discutiendo que en realidad ahí no había ningún triángulo, sino que nuestro cerebro trazaba esas líneas de forma imaginaria. Bueno, de la misma forma, nuestro cerebro traza líneas imaginarias entre las estrellas. Ahora, ¿qué estrellas se usan? Típicamente las estrellas más brillantes. ¿Por qué? Porque son las estrellas que son más fáciles de identificar en el cielo. Por ejemplo, acabamos de hablar de la Cruz del Sur, ¿no? Vean, me voy a acercar. Y yo les dije que trazáramos una línea imaginaria entre esta estrella y esta estrella, y luego una entre esta estrella y esta estrella. Y cuando uno hace eso, aparecen entonces las líneas de las constelaciones. Que es lo que acabo de hacer. Vean que aquí, con esta opción, aparecen los nombres, o desaparecen, si lo activo o desactivo, y con este aparecen las trazas de las constelaciones. Ahora, en principio, cualquier ser humano podría trazar cualquier forma de línea con los objetos que se imaginara, y eso sería absolutamente válido. De hecho, cada civilización
o todas las civilizaciones que han dejado algún registro escrito, han tenido alguna representación de los objetos en el cielo. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de las estrellas, de las constelaciones que nosotros heredamos, la hemos heredado a través de los romanos, es decir, del mundo latino. Los romanos lo hicieron de los griegos, y los griegos lo hicieron a su vez o de los egipcios o de las civilizaciones del Tigris y el Éufrates, es decir, del Medio Oriente. Entonces, existe un acuerdo internacional entre los astrónomos para nombrar las constelaciones para que las estrellas pertenezcan a una única constelación. Ven que aquí ya aparecen una serie de líneas, muchas de ellas son líneas rectas, ¿no? Hay algunas que son muy fáciles de que uno se imagine el objeto que está ahí. Por ejemplo, vemos este grupo de los gemelos, Géminis en latín. Entonces aquí, claro, aquí uno ve, trazando las líneas, ve la forma, ¿no? Y es muy evidente la forma que hay. En cambio, en otras constelaciones, como por ejemplo Cáncer, no es tan evidente. En Leo, que está aquí en el horizonte, vamos a quitar el piso. Perdón, esto. En Leo, entonces, sí pareciera un poco más evidente, pero hay otras que abiertamente uno no ve la forma. Y eso tiene que ver con el hecho de que aquí están trazadas solamente líneas rectas entre trazos entre estrellas brillantes. Pero sin embargo, hay muchos registros en la historia en los cuales se ha dejado registro de las formas que veían las personas de aquella época. Y en el caso nuestro, nosotros arrastramos desde el medioevo, hay muchas representaciones. Voy a poner ahora las formas de las constelaciones. Y claro, cuando uno ve las formas parece todo mucho más evidente, ¿no? Entonces vean como Géminis, recién que era una serie de trazos, ya aparece aquí porque hubo un artista que los dibujó como se lo imagina, ¿no? Y entonces aparecen ya formas o antropomórficas o de algún objeto conocido. Por ejemplo, Cáncer es un cangrejo, Leo es un león, aparece aquí un lince, aparecen héroes de la mitología griega o personajes de la mitología griega como Casiopeia, Perseo, Andrómeda, el Pegaso, que es un ser mitológico. Aparecen animales de distintos tipos. Acá aparece el zorrillo, el cisne, el lagarto, aparecen aves de distinto tipo y aparecen algunos objetos como por ejemplo un instrumento musical, acá la lira. Vean que aquí está la constelación del escorpión. La constelación del escorpión también es fácilmente identificable por este grupo de estrellas que están en la cola del escorpión. Y bueno, aquí está Lupus, aquí está el Centauro, ¿no? Vean que la Cruz del Sur, que era una constelación que nombré hace un rato, ya la he nombrado varias veces, es una constelación que está en la cercanía de la constelación del Centauro. Y el Centauro está atravesando con una lanza un lobo. El Centauro, este ser mitológico que tiene mitad del cuerpo de caballo y la otra mitad del cuerpo de un ser humano. Ahora, desde la zona de los griegos, de los antiguos griegos, de la civilización helénica y de las civilizaciones que estaban en torno al Mediterráneo, las constelaciones que estaban en torno del polo sur celeste no eran constelaciones que eran visibles, algunas sí, pero no las circumpolares. Entonces eso significa que varias de estas constelaciones fueron nombradas así por los navegantes europeos que circunvalaron por primera vez el hemisferio sur o el globo a través del hemisferio sur, como por ejemplo lo fue el mismo Magallanes. Por eso que las nubes de Magallanes se llaman nubes de Magallanes, porque fue Magallanes el primero que dejó registro por escrito para el mundo occidental europeo de estos objetos. Voy a quitar algunas cosas. Entonces vean que las constelaciones que están cerca del polo sur, voy a quitar de nuevo la grilla esta, son constelaciones que tienen que ver con cosas contemporáneas a la navegación. De hecho, aquí está la nave de los argonautas, si no me equivoco. Está la constelación entonces de la vela, está la constelación de la quilla, está la constelación de la popa. También aparece un sextante en alguna parte que no lo veo exactamente dónde está, pero ya va a aparecer.
se aparecen instrumentos que tienen que ver con la navegación. ¿Por qué? Porque parte de los navegantes fueron los que le dieron por primera vez nombres a estos objetos que están en la cercanía del polo sur celeste. Los objetos que están en el cielo, para poder darle una ubicación objetiva, se le asignan un par de números que son las coordenadas. Igual como nosotros sobre la Tierra tenemos coordenadas porque hay líneas paralelas y meridianos, y por lo tanto cualquier punto en la superficie de la Tierra le corresponde un valor de paralelo y un valor de meridiano. En el caso de la esfera celeste también tiene paralelos y meridianos. El ángulo que se mide desde el horizonte se llama declinación. Este ángulo se mide desde el horizonte, y hay otra coordenada que se llama la ascensión recta, que se mide desde el punto vernal. Ya voy a explicar en otra sesión a qué corresponde este punto vernal, está asociado con los equinoccios. Entonces son dos ángulos, un ángulo que va desde el punto vernal por el ecuador y luego un segundo ángulo que va desde el ecuador moviéndose por esta línea meridiana hasta el objeto que estoy en cuestión, y entonces sería el ángulo de ascensión recta y el ángulo de declinación. En este sistema en el cual están los polos celestes, ¿no? Ahora, en el otro sistema, este sistema se llama el sistema ecuatorial. Este otro sistema de coordenadas, que era el que se medía desde el punto de vista del observador, que es el sistema alta-azimutal, se mide el ángulo desde la línea norte-sur, que se llama la meridiana, apuntando hacia el sur se mide ese primer ángulo, que es el azimut, y luego verticalmente hacia arriba, hacia el cenit, se mide el segundo ángulo, que se llama la altura. Entonces la altura y el azimut corresponden a las coordenadas del observador en este sistema de coordenadas. También se le llama el sistema horizontal. Las constelaciones son 88. Los astrónomos se pusieron de acuerdo por ahí por el año 1920 y decidieron que iban a reconocer 88 constelaciones. Y los nombres de las constelaciones son con nombres en latín. La astronomía en este aspecto es una ciencia que es bastante rígida. Todavía utiliza el latín para ciertas cosas, como por ejemplo los nombres de algunas estrellas y para los nombres de las constelaciones. Entonces las 88 constelaciones están con sus nombres en latín, pero también tienen un nombre castellano. Algunos de ellos se castellanizan y eso a veces hace que uno pierda el sentido del nombre de la constelación, ¿no? Pero si uno no las castellaniza y las traduce al castellano, ya sí le da sentido. Por ejemplo, la constelación de Columba es la constelación de la paloma, ¿no? Bueno, aquí están las constelaciones entonces denominadas, los nombres de las constelaciones del hemisferio sur. Dentro de las constelaciones, las estrellas se ordenan por su brillo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Bien, aquí estoy en la constelación del Centauro. La constelación del Centauro, y esta estrella que se llama Rigel Centauro, la mayoría de las estrellas no tienen nombre, son las más brillantes. Rigel Centauro corresponde también, le voy a hacer clic acá, la constelación, estaba hablando de Rigel Centauro, también se le llama Alpha Centauri. Y se le llama Alpha Centauri porque es la estrella más brillante de la constelación del Centauro. Y vean que aparecen acá algunas letras griegas, por ejemplo, aquí está Epsilon Centauro, aquí está Iota Centauro, y aquí está, por ejemplo, Beta Lupus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se utiliza el alfabeto griego, desde el alfa, de la letra alfa, que es la primera del alfabeto griego, hasta el omega, que es la última letra del alfabeto griego, para nombrar las estrellas de acuerdo a su brillo. Las más brillantes son alfa y las menos brillantes son omega. O sea que en la medida que se va avanzando en la letra griega del nombre de la estrella, adosado al genitivo de la constelación, es decir, por ejemplo, Epsilon Centaurus, Centaurus sería el genitivo que es del nombre de la constelación, ¿no? Entonces, bueno, para mostrarle otro ejemplo. Bueno, la misma Cruz del Sur, ¿no? La Cruz del Sur, esta estrella es Alpha Crux. Y esta de acá es Delta Crux. Delta Crux. Y esta debería ser Beta, si no me equivoco. No.
esta de aquí, esta es Beta. Mimosa se llama, ¿no? Esta sería Beta Crux. Esta de acá aparece como Gamma Crux. Entonces, dentro de las constelaciones, los nombres de las estrellas tienen varias posibilidades de nombre, ¿no? Una forma de nombrar a la estrella es por su nombre. Si es que son muy brillantes, van a tener un nombre único. Si son poco brillantes, van a tener en astronomía el nombre de acuerdo a algún catálogo de estrellas, que va a ser algún código alfanumérico. Otra forma de nombrarla es a través del alfabeto griego y el genitivo de la constelación, como por ejemplo Beta Orionis o Alfa Centauro, ¿no? Esta es una notación que se usa desde la Edad Media. Para finalizar la sesión de hoy, ¿qué cosas discutimos? Bueno, en la primera sesión hicimos una discusión en torno de qué es lo que es la astronomía, de una definición de astronomía, una definición muy somera de astronomía, pero me centré más que nada en que la astronomía es una ciencia, ¿no? Entonces expliqué qué entendían los científicos por una ciencia y cómo usábamos, por ejemplo, el método científico para construir modelos, que era lo que llamábamos las teorías científicas, y entonces la discusión estuvo centrada en eso, ¿no? El día de hoy, y bueno, también destaqué justamente un concepto que era la pareidolia, que si bien no dije el nombre técnico, pero lo digo hoy, que esta tendencia que tiene el cerebro de ver formas conocidas donde no hay esas tales formas conocidas. Pasamos hoy día a definir la esfera celeste. Expliqué que en la esfera celeste hay básicamente objetos brillantes, unos son estrellas, otros son planetas. En particular hablé de Mercurio y Venus, que son planetas que los denominé inferiores porque están cerca del Sol. Y también hablé de las constelaciones, ¿no? De cómo la estrella, bueno, hablé de los sistemas de coordenadas, hablé de las estrellas circumpolares y cómo esta idea de la pareidolia nos hace trazar líneas entre las estrellas para darle forma de objetos conocidos, que en particular en astronomía se usaban constelaciones que veníamos heredando desde hace muchísimo tiempo atrás, desde la antigüedad, y que los astrónomos habían definido por ahí por los años 20, hace unos 100 años atrás aproximadamente, 88 constelaciones reconocidas. Y de esas 88 constelaciones, bueno, les mostré una lista, no se las nombré todas, pero les mostré una lista donde aparecen las 88 constelaciones. Algunas están en el hemisferio norte, otras están en el hemisferio sur. Por último, les di algunas nociones de cómo las estrellas dentro de una constelación pueden ser ordenadas de acuerdo a su brillo y utilizando el alfabeto griego. Aquí me pregunta Diego, la luminosidad cómo se mide y cómo se obtiene. Bueno, la primera forma de medir la luminosidad es a simple vista. Es decir, uno ve que hay objetos que son más brillantes que otros. Hipparcos, que fue un astrónomo que vivió por ahí por el año 190 a.C., así que vivió por ahí unos 100 años antes de Cristo. Y lo que hizo Hipparcos, que fue el gran astrónomo de la antigüedad, lo que hizo fue agrupar a las estrellas en 6 grupos de brillo. Hipparcos no tenía ningún instrumento, lo hizo a simple vista. Entonces clasificó a las estrellas por brillo. En la actualidad, para determinar el brillo de una estrella, lo que se hace es usar un instrumento, como puede ser, por ejemplo, una cámara. Y a través de la cámara captar la luz y medir objetivamente cuánto es la cantidad de luz que recibe por unidad de tiempo, por ejemplo. Si no hay más dudas, nos vemos en la próxima sesión. Entonces, bueno, me parece que lo lógico sería que el próximo miércoles lo que voy a hacer es continuar con esta idea de las constelaciones, ¿no? Me voy a dedicar en particular a un grupo especial de constelaciones que se llaman las constelaciones zodiacales. Voy a hablar del otro grupo de planetas que no hablé el otro día, que no hablé hoy, que son los planetas superiores. Dije que Mercurio y Venus eran lo que llamábamos planetas inferiores. Voy a definir y explicar qué es lo que son los planetas superiores. Y voy a referirme también al movimiento del Sol y cómo el movimiento del Sol tiene relación con las estaciones del año. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces sería los tópicos que deberíamos discutir la próxima sesión para terminar esta idea de la esfera celeste y las constelaciones. Tal vez, si es que me da tiempo, también pueda hablar de un fenómeno que se llama la precesión de los equinoccios. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Y si tenemos salud, nos vemos el próximo miércoles.